continuación, escuchen la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en los Evangelios de Mateo y Marcos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Amén. Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. El mensaje que hoy presentamos, el primero escrito por don Andrés Stenhouse en el mes de septiembre de 1942, versará sobre el tema El Evangelio para el mundo. Estimados oyentes, en el mensaje de hoy, como en todos los que esperamos tener el privilegio de dirigiros desde este micrófono, si Dios lo permite, será nuestro objeto presentar una sencilla y clara exposición de las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Convencidos estamos de que es este el mayor servicio que podamos rendir a nuestros semejantes, y el único que puede brindar una verdadera satisfacción para el tiempo presente y una esperanza segura para el porvenir. Para la presente ocasión, hemos escogido como tema especial las palabras habladas por nuestro Señor a sus discípulos en aquel momento histórico en que se despedía de ellos para subir a los cielos. Él había cumplido la obra de nuestra redención y daba ya las últimas instrucciones para el cumplimiento de aquella misión, por medio de la cual los hombres pudiesen conocer y disfrutar de los frutos de esa obra. Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras, sencillas y a la vez solemnes, son de inmensa importancia para todos nosotros. Permitidme, amigos, llamar vuestra atención a los conceptos fundamentales que ellas encierran. Deseo hablaros de tres cosas. Primero, ¿por qué dijo Cristo que su Evangelio había de predicarse a todos los hombres? Segundo, ¿qué cosa es este Evangelio? Y tercero, ¿cuáles son los resultados de su predicación? Y permitidme rogaros que no estéis pensando en estas cosas como si se tratara de unos dogmas teológicos o alguna teoría abstracta, algo que no se relacione con nuestra experiencia personal. Pues estamos hablando de hechos de gran actualidad y que afectan íntimamente a cada uno de los que me escucháis. Id por todo el mundo, dijo Jesús, predicad el Evangelio a toda criatura. Es evidente que en la estimación del Salvador, todo el mundo y cada criatura necesita su mensaje. El Evangelio no es para ciertas naciones o clases, y nada tiene que ver con las ideologías de razas o religiones.
es para todo aquel que necesite salvación, y esta necesidad es universal. No hay nada enseñado con mayor claridad en la Santa Biblia que la depravación universal del hombre. Tomaremos una cita del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. Según el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Y en la epístola a los Romanos leemos lo siguiente: no hay justo, ni aun uno. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto, por cierto, no es muy agradable, pero es la verdad. Y lo mejor que podemos hacer con la verdad es encararla. No seamos cobardes. Miremos sobre el mundo y contemplemos el humillante espectáculo que presentan las naciones. Todo ello es sólo la manifestación de lo que hay en el corazón del hombre. Sí, en nuestro propio corazón. Oigamos el siguiente testimonio de los propios labios del Salvador. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etc. Todo hombre, en el fondo, es un pecador. Ninguno es bueno, dice Jesús, sino solo Dios. No seamos como los fariseos que procuraban justificarse a sí mismos, pues el Señor les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Confesemos, pues, con Isaías profeta, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Siendo pues el pecado universal, el remedio también ha de ser aplicado universalmente. Y por eso dice Jesús: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros, por nuestra parte, estamos resueltos a cumplir con este cometido, por la gracia de Dios. Y vosotros, amados oyentes, ¿queréis reconocer que tenéis necesidad de este mensaje de Cristo? Este es el primer paso en el camino de bendición. Pero, ¿qué cosa es este Evangelio? La palabra significa buenas nuevas, buenas noticias, y todo lo que no sea buenas nuevas para el pecador no puede propiamente llamarse Evangelio. La ley de Dios, por ejemplo, la historia sagrada y mucho más que se encuentra en las Santas Escrituras, por importante o interesante que sea, no debe confundirse con el mensaje de salvación. Tal vez el mejor ejemplo de lo que es este mensaje lo tenemos en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto tan hermoso presenta claramente y en pocas palabras la esencia misma del Evangelio. Comienza con el amor de Dios, la fuente de toda bendición para el hombre pecador. De tal manera amó Dios al mundo. Entendamos esto muy bien, que la oferta de salvación que se nos hace no se basa en nuestro amor para con Dios, sino en el amor suyo para con nosotros. El Evangelio no comienza con exigencias, mandamientos o preceptos, sino que nos dice lo que Dios ha hecho en beneficio nuestro. Primero, nos amó. Nos amó incondicionalmente. Amó al mundo. Amó a los pecadores, a los indignos, a los ingratos, a los rebeldes. Amó porque Dios es amor. Y amó a todos por igual. Y a ti también, amigo, quien quiera que seas, quiero hacértelo saber. Dios te ha amado y te ama aún. Luego tenemos la prueba de este amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El que nació de una madre virgen en el establo de Belén
fue el unigénito Hijo de Dios. Pero no fue tan solo en la encarnación que Dios dio a su Hijo. El nacimiento de Jesús, su vida perfecta y sus enseñanzas maravillosas nunca habrían procurado nuestra salvación. Él hizo milagros, pero ninguna obra de su poder podía librar al pecador de la condenación. Escrito está que la paga del pecado es muerte, y Él, para salvarnos, debía morir. La cuestión de nuestro pecado era una cuestión moral. Para salvarnos, Él debía sufrir la pena de la ley quebrantada, y lo hizo. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías. Murió como víctima inocente y como sustituto del pecador. Murió el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Y fue entonces en la cruz cuando Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas ciertamente son buenas nuevas para el pecador, y es este el Evangelio primitivo, el mensaje de salvación, que alborotó al mundo. El apóstol Pablo lo llamaba la palabra de la cruz. Locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, potencia de Dios. Pero cuán pocas son las personas en medio de la cristiandad de hoy que se atreven a decir o a creer que son salvas. Cuán pocos conocen verdaderamente el Evangelio. Veamos ahora la tercera y última parte de nuestro texto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras no son ambiguas ni difíciles de comprender. Nos ofrecen una seguridad absoluta en cuanto a nuestra salvación, si es que realmente creemos el Evangelio. Y por otra parte, nos traen la misma seguridad de condenación si no lo creemos. Si se pregunta por qué nuestro destino eterno ha de depender de nuestra aceptación de un mensaje, la contestación es fácil. La obra consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra de expiar nuestros pecados, la obra de redención, es una obra de infinito y eterno valor. Y sobre esta base única, Dios otorga al pecador un perdón amplio y perfecto. Nada se puede añadir al valor de esta obra, ni nada puede restarle eficacia. Y la aceptación del mensaje del Evangelio significa la aceptación de la obra de Cristo en toda su eficacia para nuestra salvación personal. El Evangelio llega hasta nosotros a manera de un indulto de parte de la majestad divina a quien hemos ofendido. No lo hemos merecido, ni lo podemos merecer jamás, pero con corazones agradecidos podemos aceptarlo por medio de la fe. De no hacer esto, rechazaríamos el único medio provisto por Dios para rescatarnos de la perdición eterna. Muchas veces en las Santas Escrituras leemos de individuos y aún familias enteras que se convertían oyendo el Evangelio una sola vez. En el lenguaje de la Biblia, estas personas se salvaban, y si así se salvaban en aquel entonces, ¿no nos hemos de salvar también nosotros de la misma manera? En cada uno de nosotros, mis queridos oyentes, se cumplirá una parte de esa frase solemne: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Quiera Dios que haya muchos que, recapacitando en esta palabra del Señor, se resuelvan a no arriesgar por más tiempo su alma preciosa y acudir por la fe a Cristo, el único Salvador, para recibir de sus manos bondadosas la salvación que Él tiene el derecho de otorgar, puesto que la compró mediante el sacrificio de sí mismo y el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz.
vencedor, ofreciendo vida eterna al indigno pecador. De tal manera Dios a la humanidad amó, que a Jesús su bien amado a morir le entregó. Escuchad el mensaje de perdón. Aceptad de Jesús la salvación. El Evangelio ofrece a los hombres el perdón. No rechaces su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene a Dios el Padre sino por Cristo Jesús. Escuchad. El Evangelio dice cómo Dios nos da perdón por los méritos de Cristo en su gran expiación. La víctima fue Él y las culpas Él llevó. Satisfizo la justicia y a su pueblo redimió. Escuchad el mensaje de perdón. Aceptad de Jesús la salvación.